Efesios 5 va a ser nuestro texto. Efesios 5 es el texto donde vamos a estar trabajando. Quiero recordarles que el tema de hoy es la llenura del Espíritu Santo. ¿El tema de hoy cuál es? La llenura del Espíritu Santo. Quiero recordarles varias cosas que son importantes para el desarrollo del tema. Nosotros creemos en un Dios trino, ¿ok? Acuérdense que el concepto básico de la Trinidad es 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Dios en 3 personas, dice la doxología, bendita Trinidad. Es un solo Dios el que nosotros creemos, pero son 3 personas distintas, no son 3 manifestaciones. Algunos grupos que conocemos como unitarios creen que son 3 manifestaciones, que primero se manifestó el Padre, después se manifestó en Hijo y después se manifestó en Espíritu Santo, pero nosotros no creemos eso, porque la Biblia nos muestra en algunos textos la acción de las 3 personas. Dice la Biblia que Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio el cielo abierto y a Jesús a la diestra del Padre. Si fueran 3 manifestaciones, él no podría estar lleno del Espíritu Santo, no podría ver a Jesús y mucho menos a la diestra del Padre. Vemos 3 personas que distintas. Cuando Jesús es bautizado, dice la Biblia que descendió el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, y se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, quien tengo complacencia. Entonces vemos al Hijo, al Espíritu y vemos al Padre en esos textos. Una forma sencilla de decirlo es como lo aprendí hace muchos años. En el Antiguo Testamento era Dios por nosotros. En el Nuevo Testamento, Dios con nosotros. Y ahora, el Espíritu Santo es Dios en nosotros. ¿Okay? Eso no se le puede olvidar a usted, porque es importante esto para el desarrollo de todo el tema del Espíritu Santo en la santificación del creyente, y el tema hoy específico, la llenura del Espíritu Santo. Vamos a aclarar algunos conceptos. ¿Han escuchado ustedes el concepto de el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Sí no lo han escuchado? No vamos a hablar del bautismo en el Espíritu Santo, sino de la llenura. Jesús le dice a los discípulos que vayan y prediquen el Evangelio a todo el mundo, pero que ellos tenían que quedarse en Jerusalén hasta que fueran ¿qué? Vestidos de poder del Espíritu Santo. Y ellos se quedaron orando después de la ascensión de Cristo. Dice la Biblia, ¿cuántos días Jesús sube al cielo? ¿Y cuánto se demoró en venir el Espíritu Santo? ¿Alguien se acuerda? 10 días. ¿Por qué sabemos que son 10 días? ¿Jesús cuándo murió? ¿Qué día murió Jesús? En la fiesta de la Pascua. Y de la fiesta de la Pascua a Pentecostés. Pentecostés, 50 ¿qué? Días después se celebraba el Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Y cuando Jesús resucita, se les estuvo presentando a ellos durante ¿cuántos días? 40 días con pruebas indubitables. Jesús asciende al cielo y 10 días después se celebra Pentecostés. Después de la ascensión de Cristo, 10 días después se iba a celebrar Pentecostés. Y el día del Pentecostés vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo sobre ellos? En el día de Pentecostés. Hago una pregunta: ¿tenemos que orar para que el Espíritu Santo venga?
No, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo ya vino. Jesús dijo que les iba a enviar otro consolador. Otro consolador. Jesús es consolador, el Padre es consolador, y el otro consolador era el Espíritu Santo. Jesús ya lo envió. El Espíritu Santo, ¿qué? Ya vino. Entonces nosotros no tenemos que clamar para que el Espíritu Santo venga. Ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y eso es lo que se conoce como el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuándo fuimos bautizados nosotros los cristianos por el Espíritu Santo? ¿Cuándo fue usted bautizado? Solo quiero que lo piense, que ya se lo voy a decir. Solo quiero que lo piense. A ver si usted tiene un concepto claro de este tema. Cuando usted fue añadido a la iglesia, fue bautizado con el Espíritu Santo. Pastor, ¿y cómo lo sabemos? Colosenses, por favor, ayúdenme, Colosenses, capítulo 2. Estamos en Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses capítulo 2, por favor. Versículo, vamos a leer desde el 8. Colosenses 2. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita, en Cristo habita, ¿qué? Corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. ¿En Cristo que habita? Toda la plenitud de Dios. Y nosotros estamos, ¿qué? Completos en Él. Ahora, con esta idea, acompáñenme a Corintios. Primero a los Corintios capítulo 12. Primero a los Corintios 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también ¿qué? Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos, ¿cuántos? Todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Por un solo espíritu fuimos todos, ¿qué? Bautizados en un solo cuerpo. O sea que cuando usted fue incorporado a la iglesia, ¿fue qué? Bautizado. O sea que el día que usted se hizo creyente, más bien el día en que Dios lo hizo cristiano a usted fue ingresado ¿a qué? Al cuerpo. Usted es parte de la iglesia. Y ese día fue ¿qué? Bautizado. O sea, el día en que usted Dios lo añadió a la iglesia, ese día usted fue bautizado con el Espíritu Santo. Siempre se ha dicho, ¿cuándo nació la iglesia? Cualquier persona le responde, el día de Pentecostés, el día que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. ¿Cuándo usted fue bautizado? El día que fue incorporado a esa iglesia. ¿Cómo fue incorporado? Por el Espíritu Santo. Nos unió al cuerpo de ¿quién? De Cristo.
O sea, nosotros no vamos a clamar por el bautismo, porque usted ya fue bautizado, usted ya fue hecho parte de la iglesia. El Espíritu Santo ya vino sobre usted el día en que Dios lo hizo creyente en Cristo Jesús. Entonces usted no puede clamar por algo que ya tiene. Dice la Biblia que el Espíritu Santo, ¿en dónde habita? En todos los que hemos creído. O sea, si usted ha creído en Cristo, ¿el Espíritu dónde está? En mí, en usted. Entonces usted no puede clamar que el Espíritu Santo venga. ¿Por qué? Porque ya está. Yo no puedo orar para que usted venga hoy al culto. ¿Por qué no puedo orar para que usted venga hoy al culto? Porque se supone que ya, ¿qué? Está. Entonces, ¿por qué yo voy a pedirle a Dios que haga algo que Él ya ha hecho? Entonces, todos hemos sido, ¿qué? Bautizados. No, pero pastor, yo estuve en una iglesia que dice que para ser bautizado yo tenía que hablar en lenguas. Pues perdóneme decirle que esa iglesia estaba equivocada. ¿Ok? Porque dice la Biblia que el que cree en mí, hablando Jesús, ¿no? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de morar en todos los que creyesen en Él. ¿En cuántos iba a morar? En todos. ¿Cuáles son esos todos? Los que creyesen. Entonces hago una pregunta: ¿cuántos han creído aquí en Jesucristo? ¿Cuántos han creído aquí en Jesucristo? Entonces, ¿usted tiene el Espíritu Santo? ¿No dice la Biblia que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo? ¿En dónde está el Espíritu de su Hijo? En nosotros. Y Romanos capítulo 8 versículo 9 dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Entonces, ¿usted es de Dios o no es de Dios? Entonces, ese es el primer concepto que yo quiero aclarar, porque hay mucha confusión en la iglesia cristiana en cuanto a este tema. No, es que yo no he hablado en lenguas. Voy a decir como decía el pastor Spro: la evidencia de que usted tiene el Espíritu Santo no es hablar en lenguas, sino que controle la que ya tiene. Esa es la evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros. Pero ya queda claro este tema. Entonces vamos a pedir que venga el Espíritu Santo. Por eso en esta iglesia nunca cantaremos ven Espíritu, ven. No puedo llamar a quien ya está conmigo. Entonces, usted ya ha sido bautizado, el Espíritu Santo ya está en usted vive el Espíritu de Dios. ¿Ok? Segundo tema que quiero aclarar, y esto lo vamos a hablar más adelante, pero quiero que quede claro: la guía del Espíritu. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y Gálatas capítulo 5, versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Todos los textos de la Biblia que hablan de la guía del Espíritu Santo no tienen que ver que, ay, Espíritu Santo, guíame con quién casarme, o guíame qué profesión cojo, o guíame si me voy o no me voy para otro país. No, siempre que habla de la guía del Espíritu Santo, no está hablando con las decisiones normales de nuestra vida. ¿Ok? Cuando habla de la guía del Espíritu Santo, tiene que ver con la mortificación del pecado. Eso es. Somos guiados a la santidad. Somos guiados a agradar a Dios.
pero no tiene nada que ver. Escúcheme, no tiene nada que ver. Ay, Señor, guíame. ¿Me caso con esta persona o no me caso? Señor, voy a desahogar la margarita y siento que así me guía el Espíritu Santo. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Y al final, ay, me quiere, sí me caso. No. Para tomar decisiones en el temor del Señor, usted necesita conocer la Escritura, porque tenemos que ser guiados, ¿por qué? Por la palabra. Tenemos que vivir algo que llama la prudencia cristiana y tenemos que aprender a pedir consejo, porque en la multitud de consejeros hay sabiduría. Yo sé que la mayoría de ustedes no les importa el pastorado, a la mayoría no les importa, porque toman decisiones sin tomar ¿qué? Consejo. Yo me doy cuenta, yo le digo a veces a la iglesia, yo parezco al marido que lo están cachoneando. Es el último que se da cuenta. Me he dado cuenta de hermanos que se van a ir para otro país prácticamente cuando están montados en el avión. Una hermana me dice, pero usted no le dijo nada, bajar a la esposa, bajar a los hijos. Y digo, yo me di cuenta esta semana porque iban a hacer la reunión de despedida. Yo no sabía que el hermano se iba a ir. Y le voy a decir, usted mira, pero pastor, eso no quiere decir que no le importa el pastorado. ¿Cómo que no le importa? ¿Sabe por qué? Porque los que han de dar cuenta que su vida somos los pastores. Y si usted toma una decisión tan radical sin contar con el consejo de un pastor, eso quiere decir que a usted no le importa el pastorado. Uno se da cuenta a veces que se van a casar. Pastor, ¿nos puedes casar? ¿Cómo? Ni sabía que tenían una relación, hermano. Y a veces no les importa eso. O sea, usted quiere tomar decisiones más bíblicas, decisiones que agraden a Dios. A veces tiene que contar con el consejo de los pastores y de hermanos maduros en la fe. Ok, no tome decisiones así. Entonces, cuando hablamos de la guía del Espíritu Santo, no estamos hablando de que el Espíritu Santo, o sea, no lo tome a mal. O sea, no es que el Espíritu me guiará, con quien me caso el Espíritu me guiará, qué trabajo mi Espíritu, si me voy de viaje o no me voy de viaje. Cuando hablo de la guía del Espíritu Santo, tiene que ver con ¿qué? Con la mortificación del pecado. Lea los textos y verás que ahí está hablando de la mortificación del pecado. Entonces, teniendo estos dos conceptos claros, del bautismo del Espíritu Santo y de la guía del Espíritu Santo, vamos a hablar hoy de la llenura. De la llenura. Porque usted tiene el Espíritu Santo. Ahora necesitamos ser ¿qué? Llenos. Y la palabra llenos es la misma palabra, lo podemos decir, controlados. Que el Espíritu Santo es el que tome ¿qué? El control de nuestra vida. ¿Okay? ¿Se acuerdan cuando ustedes dicen esa persona está ¿de qué? Llena de ira? Lo que está diciendo es que esa persona la está controlando ¿qué? La ira en ese momento. Habló porque estaba enojado y como estaba controlado por la ira, por eso es que dijo lo que dijo. Estaba enojado. Entonces, la palabra ser llenos del Espíritu es ser controlados por el Espíritu Santo. Entonces, ahorita sí, vamos a Efesios capítulo 5. ¿Quedó claro? ¿En usted está el Espíritu Santo? Claro. El versículo 18 dice, no os embriaguéis, Efesios 5, 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Esa palabra disolución es la acción de disoluto. Y la palabra disoluto significa entregado a los vicios. No se embriaguen con vino, en lo cual hay ¿qué? El que se embriaga, ¿se entrega a qué? A los placeres. Fácil aflora el pecado que tiene, hermano. Hay gente que se controla.
Pero el día que se emborrache, ahí sí se vuelve valiente, ahí sí dice, se la voy a cantar, lo voy a decir todo con puntos en la silla, ahí sí se vuelve valiente. Se desinhibe, es que se dice, ahí es que afloran sus pecados. Entonces, no se embriaguen con vinos en lo cual hay que disolución. Es una vida disoluta, es una vida que se entrega a los placeres, a los vicios y al pecado. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿En qué contexto habla esto? El problema de nosotros es que a veces desprendemos un versículo de todo lo que dice alrededor. ¿De qué viene hablando el capítulo 5? Si usted tiene una Reina Valera, tiene un título: andad. Andad como hijos de luz. Spoiler, así se dice, ¿no? Voy a predicar de Efesios a los jóvenes el próximo sábado. Los que están aquí, los jóvenes que están aquí, lean los 6 capítulos de Efesios. Pero en el capítulo 1 y el capítulo 2 de los Efesios habla de la obra gloriosa de Cristo. Habla de que escuchamos el Evangelio, se nos da el Espíritu Santo como arras, y nos habla de todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Nos dice en el capítulo 2 que estábamos muertos en pecados y en delitos, pero que somos resucitados juntamente ¿con qué? Con Cristo. Y dice que juntamente con Cristo nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Quién se sienta? O sea, ¿para qué nos sentamos? Para descansar, ¿sí o no? Usted está cansado, ¿y qué hace? Se sienta. Ay, estoy cansado, parado. Usted se sienta. O sea, esta palabra que nos hizo sentar en lugares celestiales está diciendo que todos los creyentes descansamos en la obra perfecta de Cristo. Yo no descanso en mis obras, porque si descansara en mis obras tendría que atormentarme. Si yo fuera salvo por lo que hago o dejo de hacer, estaría perdido. Ninguna de mis obras podría salvarme, porque todas mis obras están ¿qué? Contaminadas con el pecado. Pero lo que hizo Cristo fue tan perfecto y tan completo que yo puedo descansar, que el sacrificio de Él fue suficiente para el perdón de ¿cuántos pecados? De todos mis pecados. Entonces yo hoy en día descanso en Cristo. Jesús dijo, vengan a mí los que están cargados y trabajados, y yo os haré ¿qué? Descansar. La Biblia habla de un eterno reposo. Por eso nosotros aquí no guardamos el sábado, hermano. Ay, no, es que el sábado significa descanso, sí. Pero nosotros no descansamos un día, nosotros descansamos en una persona que es Cristo y su obra perfecta para redimirnos y llevarnos al Padre. ¿Usted cuándo descansa? El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. ¿Y el domingo descansa en qué? En la obra perfecta de Cristo. ¿Ok? Entonces, nosotros estamos sentados en Cristo, pero también nos manda la Biblia a andar en Cristo. Mientras estamos sentados en los lugares celestiales, ¿qué hacen los creyentes? Caminan en este mundo. Pero caminamos ¿cómo? Como hijos de luz. Dice la Biblia que nosotros éramos tinieblas, lo mismo que los demás, y que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y ahorita ya no podemos caminar, dice el mismo Efesios, en el capítulo 4, versículo 17. Esto digo y requiero que ya no andéis, ¿cómo? Como los otros gentiles que andan
en la vanidad de su mente. Nosotros ya no andamos, hermanos, como anda el mundo. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Usted ya no vive para agradar al mundo. Usted ya no vive para agradarse usted. Usted ahorita vive para agradar a Dios y tiene que andar como hijos de luz. Y aquí nos dice, andad en amor. Capítulo 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como Cristo nos amó. ¿Y cómo nos amó Cristo? Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. Y empieza a decir fornicación, inmundicia, avaricia, ni aún se nombra entre nosotros. Todo el contexto en que está escrito, aquí no se embriaguen con vino, sino sean llenos del Espíritu Santo. Todo el contexto tiene que ver con las obras pecaminosas, con las obras de la carne, fornicación. Vea, miren casi todas las listas de pecados. ¿Cuál es el primero que aparece? Fornicación. Mírenlo, verán. Hagan morir los terrenales en vosotros. Colosenses 3:5. Fornicación. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con valor. Siempre el pecado sexual está por delante. Siempre, en todas las listas. Avaricias, palabras deshonestas. ¿Qué son las palabras deshonestas? ¿Se acuerdan del capítulo 4, versículo 29? De allí Efesios, ninguna palabra corrompida salga en vuestra boca. ¿Cuántas palabras corrompidas se nos permiten decir? Palabras deshonestas, necedades, nitruanerías. Mire, todo el contexto del que está hablando es de ¿qué? De pecado. Si nosotros no tenemos una vida controlada por el Espíritu Santo, vamos a tener una vida ¿qué? Entregada al pecado. Así de sencillo. Ya tranquilos que voy a ir desarrollando. Lo que quiero es que usted mire el contexto en el que está Pablo escribiendo. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. ¿Para qué necesito ser lleno del Espíritu? Para poder andar como conviene los santos, para poder andar como a Dios le agrada, para poder andar en una vida santa. Usted solo no puede. Acuérdese lo que Jesús dijo: separado de mí, nada. ¿Se acuerdan también que la Biblia dice: no hay justo? No. Todos se desviaron, todos se han hecho ¿qué? Inútiles. ¿Qué es algo inútil? Algo que no sirve. Le voy a decir algo: nosotros no servimos para producir buenas obras. Nosotros no servimos para producir santidad. En cuanto a esos frutos, usted y yo somos ¿qué? Inútiles. Necesitamos la llenura, necesitamos que el Espíritu Santo ¿qué? Tome el control. Necesitamos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida para nosotros poder llevar una vida que agrada a Cristo, hermano. Versículo 5. Porque sabéis, estoy en Efesios 5:5, porque sabéis que ningún fornicario o inmundo o avaro que se idolatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos. Dios está irado todos los días ¿contra quién? Contra el pecador, contra el impío, hermano. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por eso, versículo 7, no participen con ellos. No participen en su fornicación, no participen en su pecado. Usted ya es de Cristo. Amén. Y Él lo libertó del poder del pecado. Antes, ¿qué hacía el pecado? ¿Se acuerdan Romanos 6? ¿Qué hacía el pecado en nosotros? Se enseñoreaba.
Pero ¿qué hizo Cristo? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. ¿Libres de qué? Del poder del pecado de nosotros. Ahora, ¿quién es nuestro Señor? ¿El pecado o Cristo? ¿Quién es el Señor de nuestras vidas? Cristo. Nosotros no podemos participar con ellos en sus pecados, porque en otros tiempos, antes de ser creyentes, ¿qué éramos? Tinieblas. En otro tiempo, ¿usted qué era? Tinieblas. Usted ya no es el mismo patán de antes, ¿o sí? Cuidadito, cuidadito con la patanería. La Biblia le dice a los esposos, cuidado como tratan a sus mujeres. No se olvide que ellas son ¿qué? Coherederas. Cuidadito con ser patanes. Mujeres, cuidadito con ser groseras con sus maridos. Esa mujer rebelde. Usted era tiniebla, ya no es. Usted y yo ahorita somos ¿qué? Cristianos. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas ¿qué? Pasaron. He aquí todas son hechas. Usted ahorita es un nuevo Cristo Jesús. Usted ahorita ya no puede participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Ahorita lo vamos a ver. Mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Capítulo 3, 4 y 5 de Efesios nos dice cómo tenemos que andar. ¿Ok? Versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. El fruto del Espíritu. Comprueben lo que es agradable al Señor y no participen en las obras ¿qué? Infructuosas de las tinieblas, sino más bien ¿qué? ¿Cuáles son esas obras infructuosas? Lo que viene hablando: fornicación, truanerías, palabras deshonestas, avaricia. El pecado es una obra ¿qué? Infructuosa. Yo ya no debo participar de esas obras ¿qué? ¿Qué tengo que hacer antes? Antes bien, ¿qué tengo que hacer? Si alguien está en esas obras, ¿qué tengo que hacerlo? Reprenderlo. Si alguno de nosotros está caminando mal, ¿cuál es la obligación de los otros creyentes? Reprenderlo. Esa palabra reprender es con mucha misericordia, ¿no? Considerándonos a nosotros mismos que podemos caer ¿qué? En las mismas cosas que ellos. Pero nosotros ya no podemos participar. Y si alguien está caminando mal entre nosotros, la obligación de todos los creyentes es ¿qué? Reprender. O sea, entre nosotros nos ayudamos a caminar en santidad. Si alguien camina mal, hay que llamarle la atención. ¿O no es así? Y si le dice que se cree más santo, no es que me creo más santo. Es que usted a veces, desde su propia óptica, no puede ver el pecado en usted. Pero Dios me está usando para llamarle la atención, hermano. Esto es lo que usted está viviendo, no le agrada al Señor. Corríjase. Vuélvase a Dios de todo su corazón, arrepiéntase. No somos más santos que nadie, pero sí tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestros hermanos a andar en el Espíritu. ¿O no es así? Por eso nos congregamos. Por eso tenemos que tener comunión unos con otros, para que el engaño del pecado ¿qué? No gane ventaja en nosotros, para que no nos endurezca. Porque la luz de otros puede mostrar que yo estoy mal. Porque vergonzoso es hablar aún de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes. Cuando nosotros estamos caminando mal, ¿cómo estamos? ¿Y cuál es la exhortación? Despertar.
Bueno, si usted está caminando chueco, despierte, hermano, despierte. Despierte. ¿Y te alumbrará qué? Cristo. Mirad con diligencia cómo andéis. Otra vez la palabra andar. No como necios, sino como sabios. Acuérdense que hay dos clases de personas, de acuerdo a la Biblia: los necios y los sabios. ¿Quiénes son los necios? Los que escuchan la palabra de Cristo y no la hacen. ¿Quiénes son los sabios? Los que escuchan su palabra y la hacen. Cuando nosotros leemos la Gran Comisión, el Señor nos da dos órdenes: vayan por todo el mundo y ¿qué? Prediquen el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Lo que Cristo hizo. Murió por nuestros pecados y resucitó para presentarnos justos. Vayan y prediquen el Evangelio. Lo primero que tengo que hacer es hablar de lo que Cristo hizo. Y cuando hacemos discípulos, los bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les mandamos que guarden todas las cosas que Jesús nos ha mandado. O sea, la responsabilidad de nosotros es predicar el Evangelio y hablar del señorío de Cristo, para que la gente que se someta a la autoridad y camine conforme a la palabra que Él nos habló. ¿Estamos bien ahí? ¿Y quiénes son los sabios? Los que escuchan la voz de Cristo y obedecen. ¿Cómo nos manda la Biblia a andar? ¿Como los que escuchan y no hacen caso? ¿O como los que escuchan y obedecen al Señor Jesucristo? ¿Cómo nos manda la Biblia a andar? ¿Los que rechazan el señorío de Cristo o los que someten a la autoridad de Cristo sus vidas? ¿Cómo nos manda la Biblia a andar? Sí, miren que aquí estamos hablando de unas responsabilidades bastante grandes. ¿Solo puedo? Venga, yo puedo solo poner por obra la palabra de Cristo. Yo puedo solo poner por obra el mandamiento. ¿Puedo o no puedo? No. Entonces aquí es donde dice: aproveche bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos y no entendidos cuál sea la buena voluntad o la voluntad del Señor. Y aquí es donde ya nos dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, en lo cual hay una vida entregada a los vicios. Sean llenos del Espíritu Santo. Permitan que el Espíritu Santo ¿qué? Tome total dominio y control de sus vidas. Ahora la pregunta: ¿cómo? ¿Cómo permito que el Espíritu Santo tome control de mi vida? Versículo 19. Hablando entre nosotros con salmos. ¿Qué salmo cantamos ahorita? El Salmo 32. Himnos y cánticos espirituales. Cantamos Judas 26 y 27, ¿sí o no, hermana? No, 24 y 25. Cantamos la palabra, no la cantamos. Cantamos salmos. Cantamos himnos. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Cuando hablamos, ¿qué? Entre nosotros. ¿Con qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales. En otras palabras, ¿cuándo somos llenos del Espíritu Santo? Cuando nos congregamos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque es como el buen ¿qué? Óleo, el buen aceite que desciende sobre ¿quién? Sobre la cabeza, se derrama por las barbas y por las ¿qué? Las vestiduras. Ese óleo que moja todo el cuerpo.
sea, ¿cuándo Dios nos va llenando de su Espíritu Santo? Cuando nos congregamos, hermanos. Cuando estamos juntos. ¿Cuántos han estado, la verdad, cuántos han estado caminando mal? Y a veces un sermón los direcciona y usted se arrepiente. Dice, yo voy mal, Señor, me arrepiento hoy de mis pecados. ¿A cuánto les ha pasado? Al hermano Oliver, el único pecador aquí necesitado de la palabra del Señor es el hermano Oliver. Vea Juan, el hermano Juan, el que estuvo aquí orando ahorita. Un día dijo, voy a mi último culto, yo no quiero saber más de esto. Y fue su último culto. ¿Qué pasó en ese culto? El Señor le pegó una tocada, ¿sí o no? ¿Y a través de qué? De los cánticos. Él me contó, yo los atiendo. Yo los escucho y a mí no me olvida lo que usted me cuenta. Ni lo bueno ni lo malo, pues. Pero si algo tienen que orar es para que el pastor no vuelva chismoso. ¿Te imaginas un pastor chismoso? Un peligro, ¿sí o no? Necesitamos pastores controlados por el Espíritu Santo que controlen la lengua. ¿Pero quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿No dice la Biblia, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre? ¿Y cuánto más cuando veis que aquel día que entre usted más tenga oportunidad de congregarse y estar con los hermanos y venir juntos y orar y venir juntos y cantar y venir juntos y recibir la palabra? Venga, hermanos, porque cuando nosotros nos congregamos, Dios nos va llenando más y más de su Espíritu Santo. Nos va enseñando a andar como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. Nos va a ayudar a andar como ¿qué? Sabios y no como necios. Vamos a andar como hijos de luz. Vamos a aprender nuestro caminar cristiano, porque cuando nos congregamos y hablamos con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cuando la palabra es expuesta a plenitud en nuestras vidas, esa palabra nos va ¿qué? Cambiando, esa palabra nos va ¿qué? Transformando. El instrumento que utiliza el Espíritu Santo para gobernar la vida de cada creyente es su palabra. Jesús dijo, las palabras que yo hablo son ¿qué? Espíritu y son vida. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cada que usted viene, hermano, y es expuesto a la palabra verdadera del Evangelio, usted es limpiado, usted es llenado, usted es controlado. Dios le enseña a cómo caminar. El Espíritu Santo empieza ¿a qué? A tomar dominio y control de su vida. Yo una vez un hermano lo fuimos a visitar, no había vuelto a la iglesia, y me dice, no, pastor, es que me desanimé y dejé ir a la iglesia. Y le dije, no, estás mal. Cuando nos congregamos, ¿qué hacemos? ¿Qué dice Hebreos 10? Nos animamos unos a otros. O sea, lo que nos mantiene animados en la vida cristiana, ¿qué es? La vida de iglesia, hermanos. Usted no puede ser el carboncito solo. Usted necesita de la iglesia. Deje de congregarse y verás que su vida cambia para mal. Deje de congregarse y usted pierde el anhelo de orar. Deje de congregarse y pierde la pasión por la palabra. Deje de congregarse y el pecado empieza a ganar ventaja y a endurecer su vida. Usted se anima en los caminos del Señor Jesucristo cuando se congrega. A mí me anima ver a mis hermanos cantar. Me anima, vea, en la vigilia que tuvimos en estos días. Hubo como 4 jovencitos entre todos los que habíamos. Yo estaba, hermano, me ministró verlos a ellos. ¿Usted vio cómo estaban? ¿Cómo estaban? Orando con las manos arriba, se les veía clamar. Y a mí eso a mí
me bendijo. Eso a mí me animó. Ver a un hermano consagrado me anima a seguir caminando. Si Él puede, yo puedo, Señor. Si tú lo has hecho con Él, lo puedes hacer conmigo. Si tú lo has consagrado, me puedes llevar a la consagración a mí. Si Él se ha entregado totalmente a Cristo, yo también puedo, Señor. A mí, verlos a ustedes, hermanos, me anima en los caminos de Cristo. Cuando cantamos, me animo en los caminos de Cristo. Cuando escucho la palabra, me animo en los caminos de Cristo. No se olvide de esto. Lo que utiliza el Espíritu Santo para gobernar y controlar mi vida es la palabra de Dios. Y aquí, ¿qué cantamos nosotros? Revisen nuestras canciones. ¿Están llenas de qué? De la palabra. Cuando predicamos aquí, ¿qué? ¿Hablamos de Condorito? Aquí vienen y nos cuentan anécdotas o historia, o el pastor habla de sí, no, es que mi vida, esto, lo otro. No, hermano, mi vida es fea. Hablar de uno, sí, lo más feo es hablar de uno. Te sientas orgulloso, no se siente así. ¿Qué puedo hablar bien de mí? Pero si hablo de Cristo, el tema se pone interesante, ¿sí o no? ¿Qué hay de malo en Cristo? O sea que si me hablan de Cristo, mi vida no es inspirada a caminar como Él anduvo. Entonces necesitamos congregarnos. Porque ¿en dónde está la abundancia en la palabra de Cristo? ¿En dónde está la abundancia de la palabra de Cristo? En la iglesia. Acuérdense aquí, oramos la palabra, cantamos la palabra, ministramos la palabra a través de la predicación. ¿Y los sacramentos qué son? ¿Reflejo de qué? De la palabra. Todo lo que hacemos aquí, ¿qué tiene que ver con la palabra? Usted en el trabajo escucha la Biblia todos los días, escucha al compañero grosero, escucha el alegato del jefe. En la casa, a veces el televisor prendido. Pero la verdadera espiritualidad, ¿en dónde se vive? En la iglesia. Entonces, hablando entre nosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor en nuestros corazones. ¿Dando qué? ¿Dando qué? Gracias, ¿por qué? ¿Por qué hay que dar gracias? ¿Por todo? ¿Hay que dar gracias por todo? Si te enfermas, si te quedas sin trabajo, si vienen aflicciones, ¿en dónde aprende usted la soberanía del Señor? ¿En dónde aprende que ninguna circunstancia es fruto del azar o fruto de la casualidad? ¿Se acuerdan qué dice Isaías 45:7? ¿Alguien que me recuerde qué dice? Dale, Diego, ayúdame. Dice, que forma la luz y creó las tinieblas. ¿Quién forma la luz y quién crea las tinieblas? El Señor. Que hago la paz y creo la adversidad. Que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Quién hace todo eso? ¿Quién crea la paz? ¿Quién crea la adversidad? Y si Dios crea la paz, cuando esté en paz, ¿qué tiene que dar? ¿Quién crea la adversidad? Y cuando venga la adversidad, ¿qué tiene que hacer usted? Eclesiastés 7:14. En el día del bien, esto lo leímos en estos días en la vigilia.
En el día del bien, Diego. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. En el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera. ¿Por qué? Dios hizo tanto lo uno como Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Para que el hombre no halle. a fin de que el hombre nada halle después de su pecado. Para que el hombre no halle nada después de Dios. ¿Quién hace el bien? O los momentos buenos, Dios. ¿Quién hace los momentos adversos? Dios. Hay que dar gracias, ¿por qué? ¿Cuándo usted es lleno del Espíritu Santo? Cuando es agradecido. ¿Agradecido por qué? Por todo. El martes estábamos en el estudio bíblico hablando de solo la gloria a Dios. ¿Cómo anda el diablo, Pastor Daniel? Como león alrededor, buscando a quién. Y dice la Biblia que todas estas aflicciones se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cuál es el propósito del diablo cuando nos aflige, cuando viene la persecución y todas estas cosas? Hacernos caer. ¿Cuál es el propósito de Dios? Aún utilizando al diablo, fortalecernos, establecernos, afirmarnos. Eso lo vimos a través de la palabra. O sea, el diablo busca nuestra caída. ¿Dios qué busca? Nuestra fortaleza, nuestra firmeza, el ser establecidos en su reino. O sea, cuando viene la adversidad, ¿quién está trabajando? Dios en nosotros. ¿Y usted qué tiene que hacer? ¿Dar qué? Gracias. ¿Gracias en qué? Por todo. Ahí no dice en todo solamente, dice por todo. Cuando usted es agradecido, hermano, está entendiendo que Dios es el que está ¿qué? Obrando. Y cuando Dios está obrando a través de la aflicción, ¿qué está haciendo en el creyente? Formando a Cristo en nosotros. Sepan que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito han sido ¿qué? Amados. Porque a los que antes llamó, a estos también ¿qué? Predestinó para hacer ¿qué? ¿Para hacer qué? Conforme a la imagen de su Hijo. Todo obra para bien. Cuando Dios está obrando en nosotros, ¿qué está haciendo? Formando a Cristo en cada uno de nosotros. Y como Él está trabajando para bien y obrando y formando a Cristo en nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Dar gracias por todo. Y cuando usted da gracias por todo, ¿quién está tomando el control de su vida? El Espíritu Santo. Cuando nosotros nos reunimos, cantamos, ministramos la palabra, el Espíritu Santo toma control. Cuando nosotros agradecemos, el Espíritu Santo ¿qué? Toma el control. ¿Cómo soy lleno del Espíritu Santo? Cuando soy expuesto a la palabra en todas sus manifestaciones, cantada, predicada, leída. ¿Y cómo soy lleno del Espíritu Santo? Cuando reconozco el actuar soberano de Dios en mi vida y doy gracias a Él por todo. Cuando entro por sus atrios con ¿cómo? Con acción de gracias. ¿En dónde aprende usted a agradecer por todo? En la iglesia. ¿Será que la vida de comunidad es importante? ¿Será que Dios trabaja en el corazón del creyente cuando nos congregamos? Claro. ¿Qué está haciendo Dios? Haciendo que su espíritu ¿qué? Tome el control. Y cuando el espíritu toma el control, ¿nosotros en qué crecemos? En santidad. ¿En qué crecemos? En andar como es digno de la vocación a la que fuimos llamados, en andar como conviene a santos. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Amén. No deben congregarse. ¿Usted a veces deja la comunión con la palabra? Pero viene a la iglesia y aquí le enseñan a qué quiere leer la Biblia siempre. Viene aquí a la iglesia y es que le enseñamos
que tiene que meditar en la ley del Señor? ¿Cuándo? ¿Sí o no? Y cuando la palabra está en usted. Texto paralelo de la llenura del Espíritu Santo, Colosenses capítulo 3, versículo 16. Ese es el texto paralelo. La palabra de Cristo more en abundancia. ¿En dónde? En vosotros, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Sí les parece este versículo al que ya leímos? La palabra de Cristo mora ¿en dónde? En abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. ¿Cuándo? Unos a otros, vida de congregación, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos, himnos y cánticos espirituales. O sea, de alguna manera, esta palabra de ser llenos del Espíritu Santo, en Colosenses, Pablo lo dice de esta manera: la palabra de Cristo sea en abundancia en vosotros. En otras palabras, llénese de la palabra de Cristo. ¿Se acuerdan que dijo eso? De la abundancia del corazón. Venga, si usted se llena de la palabra, ¿de qué va a hablar? Si usted se llena del Evangelio, ¿de qué va a hablar? ¡Hey! No, tan religioso, siempre hablando de la Biblia. Entonces, ¿qué? Pues hablamos del Corán o qué. ¿Qué quiere que hablemos? Cuando nos reímos, ¿de qué quiere que hablemos? No es mejor hablar de la palabra. No dice que tenemos que aprovechar bien el tiempo. Y la manera de aprovechar bien el tiempo, ¿cómo es? Hablando del Señor Jesucristo, ¿no les parece? Entonces, no hay manera de ser llenos del Espíritu Santo sin vida de comunidad, hermano. ¿Ok? Porque en la vida de comunidad abunda la palabra de Cristo a través de la predicación, a través de los cánticos, a través de los himnos y a través de todo lo que hacemos. Y en medio, además de eso, podemos exhortarnos y ¿qué? Reprendernos y corregirnos unos a otros para que el pecado ¿qué? No gane ventaja. Y el Espíritu Santo irá tomando ¿qué? Más y más el control. En otras palabras, si usted es lleno de la palabra de Cristo, usted va a ser lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. No se embriague con vino, en lo cual hay disolución. Antes es ¿qué? Llenos. Antes es ¿qué? Llenos. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu Santo nos lleva a vivir y agradar a aquel que murió y resucitó por cada uno de nosotros. Y la iglesia dijo un fortísimo amén. Amén. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu? Amén. Sea lleno de la palabra. ¿Cuántos quieren ser llenos de la palabra? Amén. Asista a congregaciones donde prediquen ¿qué? La palabra. Sencillo. Entonces, ¿quiere ser lleno? Constantemente lleno. Cuando usted lee el libro de los Hechos, usted va a ver que en el capítulo 4, después de haber sido intimidado Pedro y Juan para que no predicasen a hombre alguno en el nombre de Jesús, intimidados es que les metieron temor y les dijeron: si ustedes predican el Evangelio, los matamos. Y ellos fueron a los suyos. ¿Quiénes eran los de ellos? La iglesia. Y les contaron todo lo que había acontecido. Y dice la Biblia que levantaron unánimes la voz. ¿Y qué dijeron? ¿Se acuerda cómo empieza la oración? Soberano Señor. ¿Por qué habrán dicho soberano Señor? Los intimidan, les meten miedo, les van a decir que los persiguen, que los van a matar. Y ellos dicen soberano Señor. ¿Qué están diciendo? Señor, esto que está aconteciendo no está fuera de ¿qué? De tu control soberano. Si esto ha venido es porque es ¿qué? Necesario para nosotros como iglesia.
aceptamos tu voluntad. Si nos persiguen, amén. Si vienen problemas, amén. Si vienen dificultades, amén. Qué raro, en otras iglesias, ¿qué hacen? Atamos, amarramos y echamos. Veíamos el martes que no hay mayor herejía que pare de sufrir, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones heredemos el reino. Y ellos dijeron: soberano Señor. Y empezaron a orar, porque se juntaron en esta ciudad Poncio, Pilato y Herodes y los impíos para hacer cuanto tu mano y tu consejo se habían antes determinado, y crucificaron al Señor de gloria. Y si mataron a Cristo, estos impíos, pues se esperará que por lo menos nos persigan, ¿sí o no? Y oraron, aceptaron la voluntad de Dios, y no dijeron: Señor, quita las amenazas. No dijeron: Señor, cambia la situación. Dijeron: Señor, danos valentía para predicar el evangelio. Pero ¿cómo estaban? Juntos y unánimes orando. Y el lugar donde estaban, ¿qué pasó? Tembló. ¿Y qué más dice? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Cuando la iglesia se reúne, cuando nosotros oramos, cuando aceptamos la voluntad soberana de Cristo, cuando hay abundancia de la palabra, hermanos, todos seremos llenos del Espíritu Santo. Amén. Por eso hoy la palabra dice: no se embriaguen con vino, lo cual lleva una vida disoluta y entregada a los vicios. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. La iglesia dijo: amén. Voy a tener más pasión para congregarme. Necesito que llegue el jueves. Necesito que llegue el domingo. Quiero que llegue el sábado para venir a los jóvenes. Oh, la reunión de parejas, ahí voy a estar. Oh, reunión de hombres, me van a ministrar la palabra, ahí voy a estar. Reunión de mujeres, que me quedo en mi casa viendo novelas y cosas de esas, hermanos. Me voy para la iglesia a escuchar la palabra, a orar con mis hermanos y hermanas. Amén. Porque cada que nos reunimos, oramos, aceptando la voluntad soberana de Cristo y siendo llenos de su palabra, todos somos llenos del Espíritu Santo. Amén. Hoy usted va más lleno. El domingo seguirá ¿qué? Llenándose. Y cuando venga a la reunión especial que tenemos de hombres, mujeres, niños, lo que sea, se va ¿qué? Llenando más y más del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por aclarar tu palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Tu palabra dice que la enseñanza es luz, y hoy nos das más luz, oh Rey de Gloria, Señor. Yo sé que cuando oro en mi casa, yo sé que cuando leo la palabra, tú obras, Señor, pero también sé que cuando nos congregamos, también sé que cuando venimos y cantamos y nos exhortamos unos a otros, cuando tenemos comunión con los hermanos, cuando juntos y oramos, aceptando tu voluntad soberana, Señor, tu palabra dice, Señor, que tú nos llenas más y más de tu Espíritu Santo. Tú haces que tu Espíritu Santo vaya tomando más y más el control de nuestras vidas, oh Rey de Gloria. Padre, ¿cómo no darte gracias? Perdóname, Señor, cuando pudiendo venir a la iglesia, pudiendo venir y congregarme, no lo hago. Perdóname, Señor, cuando la pereza toma control de mi vida, cuando los deseos pecaminosos, Señor, empiezan a ganar ventaja, Señor, y me impiden, Señor, recibir las bendiciones que recibo cuando me congrego, Señor amado. Gracias, Señor, además por ponernos en una iglesia, Señor, donde hay hermanos que te aman, donde hay gente, Señor, que te busca, Señor, gente que me lleva, Señor, a inspirarme en ellos para buscarte más y más, oh Rey de Gloria. Yo sé que hay unos que aman la palabra, yo sé que unos que aman la oración, yo sé que unos que aman la predicación, y cada uno de la vida de mis hermanos me inspira a seguir caminando, Señor, en los caminos de Cristo, Rey de Gloria. Gracias, porque donde hay abundancia de palabra, donde hay abundancia, Señor, de la palabra de Cristo, me lleno, Señor, de ella. Y tu palabra dice
que eso es llenarme del Espíritu Santo. Sigue llenando a esta iglesia, sigue tomando el control de cada una de las vidas y los corazones, sigue formando a Cristo en cada uno de mis hermanos. Te lo pido hoy en el nombre de Jesús, y cada que nos congreguemos, Señor, usa la palabra, Señor, para formar a Cristo en nosotros y para que el Espíritu cada día más y más vaya haciendo crecer a Cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo, Señor, y en el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.